Solo que tengo una cuestión que nos comentaron del último examen hace, que de ahora de diciembre, Mm. fue todo preguntas abiertas. Entonces ahí hay que profundizar entonces en los términos y recordar como esas palabras puntuales para poder describirlo. O sea que nos podemos encontrar con un examen totalmente de preguntas abiertas o como lo vi en noviembre, que fue de esas tres formas. Dame un segundo para poder abrir una presentación de Power. ¿Abierta te refería a desarrollar algo así? Aldana, una compa, escribió que ya había rendido ahora en diciembre, no recuerdo el día que fue, y dijo que eran preguntas abiertas. Entonces, capaz esa modalidad que yo les cuento sea ahora mucho más, decirse simple, pero bueno, también pregunta abierta es, hay que escribir bastante. Claro, yo creo que eso también lo va a definir mucho la cantidad de alumnos que vaya. Pues si son muchos, no sé si el profesor se va a poner a leer todos los parciales. Bueno, no sé qué ver. Yo creí que iba a ser multidirección siempre. Voy a prender el micro. Ustedes me van diciendo si ven. Sí, recién vimos Una que compartiste algo. pestaña. Ah, no, así no. Cancelar. Una ventana. Esta. Ahí ven todo. Todavía no, ¿no? No, amigo, no veo nada. Ahí está. Ahora, Ahí va, ahí va. ahí está. Queda un guión. Claro. Entonces, como que, primero que todo, como que tenemos que plantearnos bien la idea por ejemplo, si va a ser un texto a desarrollar, tener como bien clara la idea de lo que es un guión. Mm. Eh, si quiere comienzo y más o menos, si van entrando, pues bueno, retomamos. O si tienen preguntas puntuales, también pueden marcar por el chat, ¿les parece? Sí, creo que está bien que hagamos así. Bueno, avis, avísenme porque no veo nada. Bueno, yo te voy diciendo si hay una pregunta. Bueno, eh, espera un momentico. O sea, principalmente tenemos que saber que, o sea, el guionista es el narrador, ¿no? Entonces, eso, al ser el creador de la idea, tenemos que tomar en cuenta que se van a tomar en cuenta los personajes, los elementos en el cual él está, con el cual está interactuando, los lugares físicos. Y esto es lo que compone pues el guión, que es saber uno que son elementos, personas y lo que se está tratando, o sea, la idea como tal. Mm. Entonces, hay formas, sabemos que el guión se construye entonces de lo que es lo visual y lo sonoro. O sea, porque cuando uno escribe el guión, tiene que pensar en presente, y tiene que pensar es en esas acciones puntuales y no como escribir un cuento así como poético, sino como realmente estar viendo ¿Qué cómo se sucede? vería Ujú. lo que se ve, entonces, y lo que suena. Entonces, por eso dice que el guionista es un gestor de ideas, ¿no? Entonces, acá daba el profesor que hay varios ejemplos, porque hay guiones que se centran en temas o ya en estética. Por ejemplo, él decía que El secreto de tus ojos
hablaba más que todo sobre los personajes. Entonces hay guiones que se centran más en lo temático, Claro, en lo de que trata, y hay otros guiones que tratan más, es mucho sobre la estética, que el Game of Thrones fue algo que él no, nos dio a comparar. Entonces, como que eso tomarlo en cuenta, que el guión claro, puede está esa ser diferencia. según el tema o sea, se puede enfocar más que todo en la trama, en la temática, y otro se centra más en la estética. Exacto. Entonces, para uno comenzar a escribir como el guión, tiene primero que todo tener como una idea básica. Y esa idea básica entonces se construye con párrafos descriptivos. En la primera parte se habla al público al cual va dirigido, el género, la duración y medio de exhibición. El segundo párrafo, o sea, cuando estamos construyendo ¿no? como la idea. En el segundo párrafo se trata de capturar la atención del lector como si fuera una descripción argumental. Claro, ahí está como nuestro motivo, nuestro argumento, ¿no? Del por qué nos parece que ese guión le va a gustar a la gente. Y ahí ya se construye el storyline. Ustedes saben que el storyline es de 5 renglones. Se dice personaje, edad, se le describe también como el conflicto Ujú. y una resolución. Es como que en 5 renglones vos le decís la historia a la persona. Digamos, si es un pitch, no sé, le contás así rápidamente y ahí es donde ellos van a saber si le va a gustar o no. La sinopsis ya es un resumen que uno escribe sobre la historia. Creo que esa parte la tenemos más o menos estimada. Si quieren, yo también les puedo leer lo de la sinopsis. Y esto como que en el examen entró como una pregunta como que desarrolle qué es sinopsis, algo Y así, ¿te acuerdas? claro, o sea, tomar en cuenta que si nos preguntan que si el storyline es lo mismo que una sinopsis, qué sé yo, Ahí va. si te preguntan cosas así como que te puedan confundir, o que qué es el storyline y respondes que es un resumen, ahí es otra. Que no, tener bien claro que el storyline es solamente 5 renglones, 6 bien conciso, y la sinopsis sí es como las pelis que uno lee y le cuentan a uno más o menos de qué se trata. Claro, pero si no, si está más desarrollado todo. Claro, pero el storyline es como, Juan tiene 15 años y se encontró con Sofía, que hace años no la veía, pero estaba casada, y Claro, en el deciden storyline tiene terminar, que tener sí, los tres actos, ¿no? No, tiene que pasar todo, el inicio, el desarrollo y el final. claro, pero bien conciso. Ujú. Tipo, uno se extiende y ya pasa a ser una sinopsis, ¿me Una entiende? sinopsis, exactamente. Sí. Bueno, estos consejos, esto fue una clase donde el profe recomendó a Gerardo Prandetta, que es un guionista, y bueno, no sé si vieron ese video, y nada, nos dejó como unos consejos básicos para escribir un guión. Yo lo tengo aquí como de más, no nos van a preguntar eso. Así Mm. que bueno, yo después les puedo pasar este Power y aquí están unos consejos para escribir un guión. No sé si les interesa o continúo. Sí, después lo Bu- pasemos eso para que lo De veamos. una. Ta. Bueno, sí, bueno, el consejo más importante que él decía era este, no perder tiempo en subtramas y personajes complejos. Porque claro, uno cuando está escribiendo, uno empieza a emocionarse y quiere incluir un montón de subtramas y capaz ahí es donde se pierde la esencia del Es guión. verdad. Mm. Entonces, ese era como el consejo principal, que haya un inicio detonante, la decisión del personaje, el punto de no retorno, o sea, ya estamos ahí hablando cuando decide ir atrás de su crisis, climas y resolución. O sea, como que es muy puntual los consejos de este señor y bueno, me pareció importante escribirlos acá. Bueno, ahora la redacción del guión. Ahora vamos a lo que yo le estaba diciendo que hay que tener mucho cuidado, porque yo creo que yo por
un error pequeño, saqué 6. O sea, yo debía haber sacado más, pero bueno, seguro me equivoqué en esta parte, redactando el guión. Hay que redactar mi Entonces, guión entonces. ¿Pero qué te dan sí, una idea ellos? nos dan dos imágenes. A mí me dieron Ahí va. una que un chico haciendo así y el otro gritando. Y eran como vestidos así del castillo, ¿viste? Cuando son súbditos de un castillo y como que Ahí va. naufragaron. Entonces yo le puse el náufrago. Ellos no te ponen el título, entonces yo lo inventé. Entonces le puse el título, el náufrago. Tienes que poner un diálogo ahí entre ellos. Claro, y puse primero una descripción. Son dos Ahí va. personas y le puse nombres, les puse la edad y les puse la vestimenta. Y les puse que estaban en la orilla del mar porque acababan de naufragar. O sea, para mí, como que ellos querían más detalles, ¿entienden? Como que hay que, y no, ¿cómo se dice? Proponer Ujú. bastante en la primera parte del argumento. Entonces, bueno, abajo dice, se divide, ay, me moví mucho. Se Ahí. divide en imagen y sonido, ¿cierto? Entonces, la escena siempre se escribe, ojo con esto, en mayúscula. Siempre se escribe espacio, la iluminación y la locación, ¿no? Entonces quedaría compuesto así, interior o exterior, el lugar, y específico. Usted no pone casa, usted pone casa de Juan, casa de tal persona, ¿me entienden? Uno siempre Hay pone que poner el nombre de locación la y persona. set, o sea, locación y set. Por ejemplo, ahí dice casa y cocina y el día y que es de día. Acá más abajo, ya pensando en la imagen, entonces había un ejemplo así. Cocina desordenada, por la ventana entra mucha luz, entra Juan con pijama. Entonces vemos que hay una descripción del lugar, ¿no? Y la cocina desordenada. Por la ventana entra la luz, aquí ya hay una descripción ya visual de cómo se ve, si de día o de noche. Y el personaje, entra Juan, edad, con pijama. Entonces, entra Juan, 32 años, con pijama y movimientos acelerados. Entonces, solo la primera vez se escribe mayúscula y paréntesis. Si ven, en esto yo me equivoqué en el parcial. Yo la primera vez los escribí así y la segunda y la tercera los volví a escribir en mayúscula. Entonces, creo que ese fue un error que yo cometí y que no lo vayan a cometer ustedes. Eh, Descripción, ahora sí, como tal de lo que queremos ver. Vean acá, es personaje, mayúscula, en esta línea. No es que se escribe todo centrado en la página, sino que va un poquito más a la izquierda. Miren la primera línea, que es esta. Esta es la primera línea, ¿la ven con mi mano? Ujú. Esta primera línea es la que nos importa, no es que comienza centrada la primera línea, sino que comienza más a la izquierda. Entonces, la primera línea sería la del diálogo. La segunda línea sería la de lo que serían los sonidos. Y la tercera línea, lo que sería el personaje. Ay, ¿cómo no entendí eso de vuelta? ¿Ves? Espera. Pide. Cuando uno está escribiendo un guión, uno no escribe centrado, sino que uno escribe un poquito más a la izquierda. Claro, primero Entonces, pone, hagamos, acá estoy viendo, ¿no? El o nombre del sea, personaje, usted un escribe el nombre estado. del personaje, pero la otra parte de abajo no va centrado, va siempre Ahí va. corrido hacia la izquierda, ¿me entienden? El Ujú. nombre sí. Entonces abajo pones exaltado, triste, habla desanimado, grita, Claro, un estado emocional de la persona. claro, un estado emocional. Y abajo ya se describe lo que es es que el horario, el diálogo. A ver, esto no me deja ver. Ahí, para que estén escribiendo en el chat. Sí, habla Pau. Ahora no te había visto. Ahí. Olis, hola Nata. Hola, ¿qué más? La pregunta es, en la descripción que vos decís de poner, ¿en dónde iría antes del nombre? En la descripción, ¿cómo? No te entendí. La descripción que pones
y en la otra viñeta, ¿cómo se pone antes De del empezar el nombre? diálogo. Antes de empezar. Ah, bien. O sea, O uno, sea, después uno, después de murmurando, digamos. ya. Abajo ya se pone el nombre en minúscula. Ah, bien, bien, bien. ¿Entendés? Porque yo repetí esas mayúsculas y para mí yo creo, como no nos dan devoluciones, Sí. entonces uno queda Ah, no, como no, en la devolución. duda, en las dudas de las cosas. Pero ahí después de que lo mencionas una vez, ya las próximas ya son minúscula. El Bien. nombre. Sí. O sea, la primera vez toda mayúscula y después de que ya mencionaste a todos, después ya en los enunciados estoy hablando, en Ujú. los enunciados, ¿no? Entonces sería, por ejemplo, Juan murmurando, tomando mate, o abajo tomando mate, y después el diálogo. No, el murmurando siempre se va a referir, o sea, lo que está entre paréntesis siempre se va a referir a los sonidos, Sí, sí. a la atención que tenga la persona. Y el tomando mate ya es una acción. Entonces puede ser que tomando mate no es un estado de él, es una acción como tal. Entonces abajo pones Juan tomando el mate, llega Ah, bien. por tomar el mate, llega tarde a la cita que tenía que ir, no sé, ¿me entendés? Sí, sí. Una cosa es la acción, otra cosa es el estado con el que él se expresa, Bien. ¿sí? Gracias. Ok, y lo de las líneas, miren que hay tres líneas, es una la de Juan, otra la del sonido y otra la de la acción. Bien. Personaje, sonido y acción. Em, bueno, entonces, en todos los guiones tenemos las estructuras básicas de tres actos, ¿no? Inicio, nudo, desenlace. Esa es según la estructura aristotélica, ¿no? Los tres actos. No, esto no creo que lo pregunten tanto porque a él le gustó, me parece que ahí toma más en cuenta lo que es Seidfeld y comparato, pero no hay que descartarlo. Si tienen que preguntar cuál es la estructura básica, es la aristotélica de tres actos, inicio, nudo, desenlace. Entonces, la primera que es inicio, eh, dice presentación, o sea, ahí es donde encontramos la pregunta principal, o sea, qué es lo que el personaje va a hacer, en qué lugar se encuentra, el tiempo y su conflicto. Entonces, el primer tramo ya plantea toda la presentación del personaje, dónde se encuentra en el espacio, en qué momento, en qué edad, año y qué es lo que le está pasando. El primer bloque es como bien cargado, ¿no? Encontramos luego en el segundo acto el nudo de desarrollo. Entonces estamos pasando en lo que es hay veces hay un back, bueno, ¿cómo se dice? Cuando uno va al pasado, un Flashback. flashback, dice un flashback. Entonces muchas veces eso pasa en todas las películas. Yo ahora ya solo veo eso, de que uno ya avanza un poquito y vamos al pasado y vemos por qué tiene el trauma, por qué tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y ahí se va aumentando la complejidad, o sea, ahí es donde ya uno entra como en la historia, ¿no? Y en el tercer acto sería la resolución y clímax. Esto creo que esto ya lo tenemos claro, pues me parece, si no, es en cualquier cosa. Entonces, con Seinfeld tenemos otros nombres. Miren, fíjense bien. En Aristóteles se llama presentación, nudo y desarrollo y desenlace, ¿no? Con Aristóteles. En cambio, con Seinfeld, ay, no lo muevo. Con Seinfeld tenemos planteamiento, confrontación y resolución. A mí me preguntaron en el examen esta gráfica, pero ¿qué pasa? Para mí el profe no le gustó
que mi forma de explicarle. O sea, yo digo, porque yo respondí todo el examen y saqué 6. Entonces yo digo que están pidiendo que uno sea como más argumentativo. Entonces hay que leer bien esta parte del planteamiento y como explayarse un poquito en palabras, digo yo. Y decir más que, o sea, decir, el planteamiento es la pregunta principal, los personajes, el espacio, el tiempo, el conflicto. Prácticamente lo mismo que Aristóteles, ¿no? Sí. Pero como que no hay que decirlo así como está ahí, ¿viste? No, hay que ser como un poquito más chamullador, digo yo, para que el profe, no sé, no diga que uno se lo aprendió de memoria así las preguntas. Claro. Pregunta principal, personajes, espacio, tiempo, conflicto. La segunda parte es el segundo acto. Tenemos la confrontación, que de nuevo, pasado de los personajes y mayor complejidad. Entonces vemos que se parecen mucho los actos, pero ya vamos a encontrar algo de diferente. El tercer acto es la resolución, que sería el clímax y resolución. Entonces vea que tenemos los mismos actos, pero ¿qué tenemos acá? El nudo. Los nudos son antes de terminar los actos. O sea, esta gráfica de Salfield hay que marcarle los nudos donde se genera como la tensión de lo que a lo que se va a enfrentar. Entonces también tomar en cuenta que son antes de terminar los actos, ¿no? Ahí va. Eso lo voy a subir un poquito más para que lo vean. Y explicar así, hacer esto, poner bien esto, poner bien esto. No, tienes que dibujar, graficarlo. Claro, vos tenés que dibujar el gráfico y todos los ítems. Entonces, acá hay un punto medio, ¿vieron? Sí. Entonces, esa es como la mitad de la historia. O sea, aquí el Seinfeld lo parte al medio, corta la idea al medio. Mientras que Comparato no la corta al medio, sino que es una continua línea en ascendencia. Cambio acá hay Ahí va. como que va de un nudo a otro, ¿entendés? Es como más lineal. Comparato es ascendente. Ujú. El clímax acá está en la resolución. Mucho cuidado, no se les olvide, yo no lo marqué, pero acá está el clímax, justo acá. Ay, no lo dibujé, venga de insertar. Formas. Dibujar. Insertar. Bueno, no sé cómo hacerlo ya porque me pongo nerviosa. Pero acá va el clímax. Ujú. ¿Listo? Apenas termina el primer nudo y vamos a encontrar aquí el clímax para poder resolver. Entonces también tienen que explicar nudo 1, nudo 2, punto medio, clímax. Todos estos ítems tienen que recordarlos, ¿ya? Es muy importante esa pregunta. Bien. Bueno, Entonces, el gráfico de Sachiel y de Comparato te dicen los dibujes. claro, el de comparato, lo único que tiene diferente es que no es lineal, ¿entiendes? Sino que, a ver, yo lo tengo dibujado acá, no lo sé por qué lo hice al final. A ver, tan. Acá está. Sí. Para Ahí está. no cambiar de temas, vamos a hablar de estas dos imágenes, ¿ya? De estas dos gráficas. Entonces, porque tienen que ver con la estructura. Entonces, el doctor Comparato, la curva de él es la curva del Porque es suspenso. suspenso. Ahora me acuerdo. Entonces, es esta la curva de él. Vieron que no es lineal. Ujú. Para él tiene lo que es así, conflicto emergente, que sería la descripción de este punto antes de terminar el primer acto. Acuérdense que el primer acto es personaje, conflicto, eh, hacia dónde va, o sea, la pregunta principal y el nudo, ¿no? Bien. Y ahí tiene su primer pico en el nudo. De ahí baja y se mantiene lineal. Y él justo en la mitad, aunque él no tenga un punto medio, pero justo en la mitad
empieza a crecer la tensión dramática. Por eso dice curva de suspenso, porque ya te pone en una sensación, ¿no? Entonces dice, va el contenido y no el tiempo. ¿Viste? Él no toma el tiempo como 3 actos exactos, sino que él va contando progresivamente las cosas. Entonces dice, contempla una estructura latinoamericana a diferencia de Seifeld, que Seifeld es estadounidense, por lo que plantea una curva de suspenso, tensión dramática. Entonces ahí tienen que dibujarla así parecida con los 3 actos, los nudos, el clímax y la resolución. Es como lo mismo, pero esta curva, miren que tiene 2 picos. Una antes del primer acto, de terminar el primer acto, y la otra pasando el segundo acto, que sería como el clímax. Y de ahí va El clima bajando. en el tercer acto. Ujú. Claro. Entonces, como que eso es muy importante, esas 2 gráficas. A ver, ¿dónde estaba la otra? Ay, acá. Ay, perdón. Ahí Y ahora te está. tocó graficar la de Seifeld. Tan. Ay, me perdí. Perdón. Nati. Aquí está, perdón. Es la 10 y la última. Entonces recuerden que Seifeld y Aristóteles manejan nombres diferentes. ¿Ya? Y comparato es la curva de suspenso. Ujú. ¿Listo? Perfecto. ¿Alguna pregunta sobre eso? No hice nada, pero... Tan, Bueno, tan. eso fue lo de anterior, que te dice Diego, que hay que crear Ujú. un guión en base a esas 2 imágenes, ¿Hay que qué? que crear un guión en base a esas 2 imágenes. Pregunta. Claro, claro. Nos van a dar 2 imágenes y las 2 van a estar, o sea, son como, van a dar como 3 personajes dentro de cada imagen, entonces vos tenés que ponerles nombres, edades, describirles más o menos su atuendo y qué es lo que están haciendo. Entonces, por eso uno escribe, uno se inventa el título, Ujú. escribe Juan, edad, camisas cortas, un poco rotas, se encuentra gritando en la orilla del mar, mientras Julián, tantos años, con su camisa organizada, qué sé yo, blanca, o sea, alguna descripción visual de lo Y que, o sonora. sea, cuando vos lees el guión, vos te imaginas cómo están las personas, ¿no? Entonces tienes que describir esa cosa del atuendo. El profe me dijo, no es tan necesario lo del atuendo, pero sí la edad y qué está haciendo. Entonces, Y primero sonido está también. y sonido también, que sería ya cuando vos describís, Julián gritando, estamos a salvo, por fin, qué sé yo, y le responde Juan. O sea, ¿entendés? Pero primero es un párrafo descriptivo, después los diálogos. Ahí va, perfecto. ¿Queda claro? Ahí me anda el micrófono, ¿se escucha bien? Se Sí. escucha muy Ya. bien. Sí. Sí, se entiende perfectamente. Tengo otra duda. ¿Pueden llegar a preguntar, ponele que de los 3 actos, si hay que armar los 3 actos, por ejemplo, el de Sitfield, por ejemplo, con una película o algo? Ponerle, no sé, Matrix, hacer los 3 actos de Sitfield con la película Matrix, por ejemplo. Perdón. Y yo no creo que nos pongan de esa manera como vos lo planteas. Sería vos el profesor aquí planteándole una buena propuesta, pero no es así como lo plantean ellos. Más que todo, ellos quieren es que aprendamos a hacerlo a partir de imágenes. Ya con una película como tal, ya es un análisis, me Claro, imagino yo. claro. Pero no, como es así en hojas y es de manera presencial, es en hojas y fijos van a ser imágenes. Claro, Perfecto. te tiran la otra imagen y de ahí, bueno, vos Claro, vos tenés que creativamente empezás a relacionar guionar. una imagen Claro, con la otra. armar un Pero guión en base a eso. recuerden ese párrafo descriptivo antes,
que cuenta más o menos de qué se trata la historia y luego los diálogos. O sea, inventarse todo. Ahí no nos dan nada, o sea, no nos dan nada de información, ni nombres, ni el nombre de la película, nada. Entonces, Claro, lo es tenemos que tener la armar nosotros. Excepto armar todo. los diálogos sí te los da, porque te los da en Ah, la sí, viñeta. con las nubecitas. Sí, Claro, y ahí ya uno más o menos sabe de qué se trata. ajá, Sí, es verdad. Gracias, Pau. de nada. Bueno, segunda etapa, estructuras. Bueno, la escaleta. También nos van a preguntar qué es una escaleta, por ejemplo. Entonces, ahí hay que tenerla clara de más o menos de qué trata, de qué lleva. Entonces, ¿qué es lo que es una escaleta? Es un orden narrativo. Yo como que lo puse así de primero, está como escrito eso al final, pero para mí es eso, es un orden narrativo y esto lo tomé en cuenta de las clases del profe también. Ver las clases del profe también me ayudó mucho. Entonces, es un orden narrativo que es hacer el orden de lo que se quiere narrar y buscar los elementos y ponerlos en orden. También, o sea, no se dice, en primera instancia no se dice listado, pero es una lista, ¿entienden? Entonces, más que todo en términos del profe es orden narrativo. Entonces, es un listado de elementos narrativos básicos que conducen a la estructura del argumento. No necesariamente son escenas ni acciones, sino, por ejemplo, usted en varias ideas ya más o menos contó la historia. Entonces, por ejemplo, abajo dice, nota, el argumento debe basarse en lo que es la escaleta. Bueno, eso es de lo que tiene que ver con argumento. Digamos, uno dice, está en la playa, está Juan en la playa y en el otro listado dice que después está, no sé, en la casa. O sea, como que es un listado más o menos de, no de estados, pero sí como de cómo va de dónde, hacia dónde va la historia. Permítame a ver si encuentro más acá ejemplos de la escaleta. Taratata, ta, ta. Son como ir definiendo las acciones, ¿no? Que van a ir pasando. Y no necesariamente las acciones, ¿entendés? Pero sí más o menos de cómo va la historia. Como que usted lee la escaleta y dice, ah, mira, así va a ir. No la tengo acá. Bueno, acá dice, es una presentación, un listado, o sea, un listado de acciones básicas que permiten la individualización de las escenas y acontecimientos que lleven adelante en la narración. No significa la enumeración de escenas, ¿vieron? No tiene que ser exactamente todas las escenas, sino más o menos las más principales. Es normal que la acción, bueno, en el escenario, bueno, no. Una acción básica puede requerir más de una escena, entonces por eso no se describen todas las escenas, ¿vieron? Sí, más que todo es como, digamos, en 4 ítems vos vas describiendo como de qué se trató, de qué acciones principales, pero no es una descripción de la acción, sino más o menos como que se murió la madre, luego tuvo un conflicto en su casa, luego se fue de la casa, o sea, pero entre eso pasaron muchas cosas. Entonces hay una escaleta como más que todo un orden narrativo, por eso tómalo en cuenta más que todo como acá y también darle una miradita al libro, de pronto quieran agrandar el significado. Bueno, el diseño de personajes. Eso también es importante. ¿Qué es una persona? Entonces sabemos que tiene una entidad y una identidad. Más o menos lo que está en el guión, lo que se escribe en el perfil, lo que se sabe, o sea, lo que es el personaje como tal es una persona, ¿no? Que tiene una entidad y una identidad. Y el para qué sería el qué es lo que cuál es su característica, qué es lo que hace. Entonces tenemos una clasificación. Esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta porque seguro lo van a pedir o hacer comparar.
Entonces, ¿Te dieron alguna pregunta de esta? no, pero más o menos te preguntan que el antagonista te ponen el significado del protagonista, ¿entendés? Va falso o verdadero. Entonces, Ah, ahí va. ahí te pueden hacer confundir. Entonces, saber bien que el protagonista es el virtuoso, el bueno, el que identificamos por su objetivo. El antagonista que no deja no deja conseguir el objetivo al protagonista. Entonces, esas cosas como tenerlas claras para que en los falsos verdaderos, si los ponen, no se confundan. Los secundarios siempre son los que están ahí complementando la historia, tienen una función narrativa también. Los ayudantes es así como los extras, ¿no? Están ahí y tienen una participación parcial o bien sintética. Y el principal es de quien depende la historia. Entonces, una cosa es el protagonista y el principal. O sea, ahí están estas categorías que está bueno darles una miradita. Entonces, tenemos el tipo, que es lo común, cualquier persona, o sea, esto sabe cómo está muy bien definido en la clase del profe, porque él te dice, tipo puede ser cualquiera, ¿no? Cuando uno ve a alguien es un tipo, pero ya cuando uno lo conoce, ya uno ya empieza a categorizarlo. Entonces hay estereotipos, ¿no? Que se destacan por un rasgo particular. No sé, estudiante, profesor, deportista, ¿no? Ya va entrando dentro de categorías. Ese tipo que vos desconocías, ahora ya está dentro de una categoría según su, su dedicación, que, ¿cómo decir? El arquetipo ya es que se destaca más. Entonces se destaca del estereotipo. Yo aquí de pronto lo tengo aquí más. Ta, ta, ta. Y el prototipo ya que es único, es una persona que tiene que sobresale, tiene una personalidad única, ¿no? Que ya no está encajado dentro de los anteriores, sino que ya es una persona única. Esto también hay que darle una ojeadita y como aprenderse bien los significados. Yo lo saqué así, más o menos, creo que hay que profundizarlo. Ahí A ver. Diego, levanta la mano. Ahora dice. Tipo, modo, Sí, yo tenía una duda porque veía en el libro que había varios tipos de arquetipo. Creo que estaba el forastero, no me acuerdo bien. ¿Eso también iría o podría darle una leída nomás? Y ¿O va más que todo la tipología de los personajes? claro, van más que todo la tipología de los personajes. Bueno, su categoría no creo que lo tomen de esto. Claro, Genial. no. Estaba en una duda con eso. Gracias. Buenísimo. Igual cuando presente el examen nos pasan las preguntas y aprendemos también nosotros, porque también estamos apuntando a los temas centrales y bueno, creo que eso es lo que él también sintetizó mucho en el examen de noviembre, o sea que yo no veo que vaya a profundizar tanto en el de ahora. Entonces tenemos lo de los diálogos, que esto es como información pues de más, sería como su función informativa, la caracterización, o sea, lo que crea el personaje, ¿no? Los diálogos son los que hacen que uno diferencie las características de los personajes, porque con el diálogo ya se nos da información, su caracterización, su acción, qué es lo que va a pasar. Y entonces sus elementos son palabra, tono y gesto, ¿no? Entonces por eso esto es lo que construyen los personajes, su forma de ser, con un gesto, ya sabemos más o menos cómo es la persona, cómo es su expresión. Yo esto lo puse como información que la tenía pues así como organizada en mi cuaderno. Pero yo de esto no recibí ninguna pregunta. Entonces se lo estoy como contando. Ya hablamos de comparato y su curva de suspenso. Bueno, el viaje del héroe. Bueno, ay. Aquí hay que memorizar todo eso. ¿Te pidieron?
Eso lo pidieron. A mí me pidieron explicar cada uno. Ah, explicar. Pero ¿cómo lo Eso O me explicaba? sea, lo explicar hiciste. no. ¿Cómo? ¿Cierto, Pau? ¿A vos te tocó? Sí, Y te tocaba sí, explicarlo también. sí. Sí, entonces es algo que no lo podemos dejar pasar. Entonces, el viaje del héroe, clásico, 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 La Cenicienta, Caperucita Roja, ¿te recuerdas? Hay un personaje que tiene que tomar decisión, entonces primero está en su mundo ordinario, ¿no? En el cual es el Señor de los Anillos, también era el ejemplo. Luego es llamado la aventura, que es cuando vienen y le dicen que necesita que ayude a resolver tal problema. Entonces, eso se convierte en un primer acto, estas cuatro partes. Ay, no lo puedo subrayar. Estas cuatro partes son el primer acto. Ah, ya. ¿Vieron? Entonces, siempre el protagonista va a tener miedo y va a rechazar la llamada, pero después va a pensarlo bien y ahí es donde vais que al encuentro con el mentor, podría ser, no sé, Porque le va a pedir un consejo a pedir un alguien. consejo y ahí es donde vamos a pasar al segundo acto, que sería el acto 2, que es cruzar el umbral, que es tomar la decisión, De ir ir, a... ir y ayudar a encontrar la princesa, a la clásica. Luego ahí es donde encuentra los ayudantes y los enemigos. ¿Vieron? El 5 y el 6. Está el 6, perdón. Aproximación, ¿qué dice? Ese es el 7. Aproximación a la Ajá. caverna es cuando ya tiene a punto de morir. ¿Viste? Cuando es súper dramática esa parte donde puede que lo derroten, todo esto. Pero Ah, no. mira. Ese es igual, no, a ver si lo tengo más específico acá. Aproximación a la Entonces, caverna sí, donde se acerca lo más complicado. ahí Tienes va. un momento como de clímax así de la acción como tal. Medio tenso, tenso. Ahí. Sí. Obra Eh, suprema, dice. y obra suprema de la 8. Abandona dedica la próxima. Claro, ya la obra suprema es el clímax como tal. O sea, una cosa es cuando él tiene todo el conflicto como tal, que es la aproximación a la caverna, y la obra suprema es donde ya es el clímax, que Ahí es su va. crisis principal, que ya es decisivo. No sé cómo qué acción compararlo. Pero luego ahí es donde vamos a la resolución, ¿no? Pasamos al tercer acto, que es como perdón, el tercer acto no, entre el 2 y el 3 está la La crisis, crisis. Ahí va. claro. Y se resuelve con la recompensa. Obviamente se gana una medallita, se gana nada, cualquier cosa eh, que no, o sea, que ya está resolviendo, o sea, con el acto 9 es la crisis y la recompensa. Que se resuelve todo ahí. Claro, y en el 10 es el camino de regreso, ¿viste? Cuando retorna Frodo a su tierra, Ujú. vuelven y lo reciben, que es una resurrección, pero ya como otra persona, porque pasó por todo un Ahí va. estado de resurrección, ¿viste? La resurrección es cuando ya él viene como otra persona, porque ha logrado muchas cosas, y el elixir ya es como tal, la satisfacción, la bienvenida, la fiesta. A ver si El tengo encuentro con tu eso. amor. Claro, claro. La resurrección es el clima mayor de la historia. ¿Vieron? El clima mayor, el combate definitivo y se debe salir triunfando. Claro, la resurrección ya es el triunfo como tal que se le reconoce. Entonces yo hice una grafiquita para que identifiquemos los actos, ¿no? Entonces el primero, yo no le puse numeritos porque no me salió, pero bueno, este es el primer acto, este es el segundo, este es el tercero, este es el cuarto. El quinto es cuando él decide ¿No ya puede poner y, texto ahí, amiga? dime, ¿No puede poner texto ahí? acá lo puedo poner acá. A ver, el uno
Claro, pero no puede como direccionar el 1 al puntito donde estaba recién. Ah, a ver si lo pongo. Tengo que poner texto. Sí, Ah, no. no, a ver. Acá, dibujar. Dale, lo dibujo. Claro, pues, si vas a pasar este PDF, estaría No, bueno acá. que A ver, este es el acto 1. Ah, ese es el 2. ahí va. Ese es el 3. Dale. El 3. Ah, ese es el 4. Ese es el 5. Ese es el 6. Ese es el 7. Entonces, en el 5 es cuando pasa el umbral. Entonces, acá Ujú. está el umbral entre dos mundos, ¿no? Acá hay un mundo que es el inicio y el final, que él retorna, pero acá esta línea es el umbral. Si revisamos la anterior, dice 5 cruza el umbral. Entonces, ahí está Claro, esa línea. El bien. 8. Tararara. Ay, me salieron bonitos. Y el 9. El 10. Entonces, digamos, yo no sé si nos piden esta gráfica, pero ustedes pueden ganársele al Pero para, profe y hacerle esta gráfica como para también, entender. para Sí. que le muestren los mundos. No sé. Sí, a mí se me lo pidió. ¿Sí? Después de explicar el viaje del héroe me pedía graficar el mundo ordinario Y el mundo, y el claro, que lo mundo... explique el mundo ordinario superior. Creo que ya quedó ahí. Ahí El está. mundo ordinario superior sería adaptar los primeros 5 actos. Claro. El mundo ordinario es de donde él vive, que es Ahí el va. superior. Vea que está dividido entre esta línea Ujú, 5, divide este mundo en dos. Esto es un imaginario del uno. ujú. Entonces, es el lugar de partida, ¿no? Y el mundo especial o extraordinario, que es el inferior, es el lugar de lucha con lo opuesto y los misterios. Entonces, si Pero nos está abajo. fijamos, 6, 7, 8 y 9 se refiere 6, 7, 8, perdón, 6, ay, me perdí, 6, 7 y 8 son del segundo acto, ¿vieron? Que es entre la crisis, el problema, la resolución y la otra parte es el 10, 11 y 12, ya es cuando el retorno. Veamos el 10, miremos el 10, ¿cuál es? El camino de regreso. Entonces, miren, recuerden, el 5 cruza el umbral y el Ujú, 10, el camino de regreso. claro. Entonces, está bueno que, por ejemplo, tengan claro el nombre de cada uno, ¿no? Y lo que tiene que hacer el personaje en cada uno de estos. Sería bueno diferenciar este mundo por colores. Pero bueno, depende. Claro, sí, yo debí haber pintado esto diferente. No, pero es que si alguien lo está dibujando en este momento, bueno, estaría bueno que A ver. dibuje el mundo ordinario de un colorcito, el extraordinario de otro y el otro. No, es que son solo dos, el inferior y el superior. Pero Ah, y el 10 al 12 es el ordinario. claro, del 10 al 12, este cuarto es el extraordinario. Ah, ahí va. Bien. Pero, o sea, de pronto no los quiero confundir. Recuerden, es el mundo ordinario, es el superior y el inferior, Bien. ¿ya? Entonces acá abajo está toda la trama. Y en la parte de arriba está el comienzo y el retorno. Perfecto. ¿Más o menos se entiende o los confundí? Les confundí. No, se entiende bien. ¿Se entiende Sí, bien? se Yo entendió. tengo una duda. Sí. En el viaje del héroe nos van a preguntar con las características o hay que usar un ejemplo, ponerle el Señor de los Anillos o no sé. Claro, no. Más que todo nos van a pedir cuáles son los ítems y explicarlo. Y luego lo del dibujo de los mundos. Ah, perfecto, perfecto, Sí, gracias. es bien específico el examen. Claro, Eh, tu, 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 genial. tu.
Yo no los describí, creo que debía haberlo hecho para que se llevaran eso, pero está bien resuelto en el libro, ¿saben? O si quiere les leo de a uno más o menos lo que dice, y ustedes van apuntando. Voy a decir mundo ordinario, llamada a la Tipo, claro, aventura, el todo mundo eso. ordinario, que es el Sí, universo sí, hacelo, entonces diegético. queda grabado y después si alguien nos quiere. Ah, buenísimo. Entonces, el mundo ordinario es el universo diegético del héroe, el espacio, el tiempo definido y como que no hay rasgos de cambio. O sea, el mundo, el ideal, su mundo ideal. El Perfecto. 2 Lugar de sería, confort. sí, exacto. El 2 sería el llamado a la aventura, que ya es la invitación del mundo al mundo de mundo especial, que implica el riesgo y presagios. Vengo yo, te golpeo la puerta y te comento mi problema y necesito que me ayudes. Claro, viene el vecino y te cuenta todo y bueno, tienes que ir a ayudar. Ah, mentira. Bueno, el tercero es el rechazo de la llamada. Entonces el héroe no puede aceptar la invitación y para confirmar o denegarse, o sea, confirma o deniega, pero realmente acá está como la duda, ¿no? El rechazo, Claro. el miedo. El cuarto es el mentor, que sería el pedir un consejo. Dice, confirma al héroe cómo ser especial. O sea, cuando él pide un consejo, el mentor le hace sentir que es una persona que es ideal para realizar este pedido. Entonces el Ujú. mentor se encarga de hacerlo sentir especial y que tiene todas las capacidades Claro, que vaya a para hacer lograr eso. el objetivo, claro. Ujú. El quinto es cruza el umbral, que es la búsqueda, Decidirse. claro, entonces en búsqueda del enemigo, eh, dice, la mente del mundo ordinario. Claro, es como que sale del mundo ordinario y se mete a un mundo especial, ¿no? Y coincide con el enemigo, que ya vamos, ahí entra como, pum, al acto 2 que se involucra ya en la aventura, ¿no? El 6 es aliados y enemigos, ¿no? Entonces ahí es donde encuentra con quién, quién lo acompañe y con quién enfrentarse, que es el oponente de su objetivo, ¿no? Que siempre están las trabas en el camino. Ujú. El 6 es la aproximación a la caverna, que sería, se va acercando a lo más complicado y tiene su momento de clímax. El octavo es la ordinaria mayor, es donde dice abandona sus asuntos personales y se dedica al próximo enfrentamiento con su antagónico y coincide con la preparación del clímax, o sea, entre el 7 y el 8 hay todo lo que es el enfrentamiento. El 9 una recompensa que se enfrenta ya con su opuesto. O sea, el del 8 se prepara, ¿no? Y en el 9 ya se enfrenta con su opuesto, se encuentra en el lugar de combate y coincide con el final del acto 2 y comienza el acto 3, ¿no? Abandona una recompensa. Abandona, no. Bueno, y el acto 10 dice camino de regreso, que es lucha para volver al mundo de donde su mundo ordinario y ya su oponente debe ser derrotado. El 11 es la resurrección, que es el clima mayor de la historia, porque el combate definitivo y debe salir triunfando. Y el retorno con el elixir ya es el regreso a su mundo ordinario con la bandera del vencido, así como el final, final de la gloria. Ahí viene La comunidad victorioso. lo recibe y se le entrega su premio. Entonces, el elixir es eso, el premio por haber ganado. Bueno, esto Bien. más o menos queda como así y que lo tienen que saber cómo explicar para que no pase como que se les pase alguno de estos ítems, porque claro, él va a estar muy atento a eso.
Ujú. Bueno, esta gráfica espero les quede claro. Sí, no te piola eso. Con eso Sí, entendí mejor. 4 personajes. Claro, o sea, encontramos las personalidades, ¿no? De los personajes. Dentro de las caracterización de los personajes encontramos tipos de personajes. Entonces hay unos que son más, que tienden a la acción, otros que tienden más a la razón, otros que son más amigos fieles y los otros que son más sensibles, emocionales. Entonces son características de un personaje o de 4 personajes. O sea, hay un personaje que puede hacerlo todos, pero también es como una forma de escribirlo. Para escribir en el guión puede ser 4 personajes que son los clásicos que también encontramos en las pelis, ¿no? Encontramos el amigo, el que es todo débil, el que es más sensato. No sé si vieron Bad Batch. Ah, les spoileaba. Bueno, y tratamiento. Entonces, es una forma de comunicación, de contar una historia, una estructura narrativa, una decisión de producción, es una evolución de costos, o sea, ya el tratamiento ya es como el proyecto como tal, ¿no? Es la guía para el guionista. Entonces, el tratamiento sería todo lo que nosotros hicimos para el trabajo final, que fue una storyline, una tema, una idea, la sinopsis, la escaleta, que se convierte eso en el argumento. Ahí aparece en amarillo. Y el tratamiento, o sea, el tratamiento sería este guión literario, el guión técnico y el storyboard. Este es como lo más importante, pues, para nosotros como creadores. Ahí eso queda muy raro. Que saber es como tener esos 3 principales bien desarrollados, el guión literario, eso nos lleva a tener un buen guión técnico y de ahí desarrollar un storyboard que ya nos lleva ya al rodaje como tal. No sé si tiene alguna otra pregunta, no sé qué lo de los géneros no lo pude desarrollar, pero aquí tengo como unas cosas que se podemos resaltar. Esto lo voy a cerrar porque hasta aquí creo que llegué con el tratamiento, sí. Entonces, de tratamiento, ya saben, es guión literario, guión técnico y storyboard, ¿no? Bien. Tun, 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 tun. Guardar. Entonces, sobre los géneros, sabemos que se clasifican en ficción y no ficción. Eh, en los marcos generales, pues sabemos que está ficción, documental y el experimental, ¿no? Hay tipologías de los géneros. Entonces hay una primera división, que son las de drama y comedia. Los de teatro griego sería la tragedia, la farsa, la épica, la melodramática. Esto tiene unas características, entonces dependen de la imagen. Entonces sobresale la descripción de la escenografía, del vestuario. Por ejemplo, a mí me preguntaron sobre si los western eran, se caracterizaban por la imagen o se caracterizaban, no sé, por las ideas. Entonces a mí el western, vieron que eran panorámicas, se veía mucho el fondo, se veía mucho el espacio, la escenografía. Entonces también saber diferenciar las características de los géneros, ¿no? Entonces, según la imagen, están los western, el bélico, el histórico, la aventura, la acción, la ficción, según la imagen, ¿no? Hay otros que responden más a características narrativas. Entonces está el thriller, el policial, el suspenso, el musical, el terror, la catástrofe. Hay otros que se identifican por los personajes, que son la comedia, el drama, el melodrama, el biográfico, el épico, el político, el romántico. Hay otros que se caracterizan por acciones y situaciones, que serían la comedia, el drama, el melodrama y la tragedia. Entonces,
las clasificaciones se pueden combinar, pero está bueno que sepamos cuál corresponde a cuál, porque a mí me preguntaron según la imagen a cuál corresponde. Entonces está bueno tenerlos claros las diferencias según la imagen, según la idea narrativa, según los personajes, según las acciones y saberlos cómo categorizarlos. ¿Listo? Eso me lo preguntaron a mí. ¿Qué más? Ya hablamos de los personajes, de los géneros, de la estructura, personajes, de las tipologías, de la clasificación, protagonista, antagonista y secundario. No sé si tiene alguna otra pregunta del viaje del héroe. Yo creo que ahí ya tocamos todos los temas. Yo tengo una pregunta sobre si preguntaron algo de televisión. Tipo Sí, género televisivo. claro, habla mucho de la sitcom. No sé si preguntan algo de eso. No tendría yo el conocimiento porque no pudimos averiguar bien con más compañeros, pero igual voy a hacer hoy unas consultas a gente que se presentó y si surge algo por mail les puedo mandar algún dato más. Dale, Quizás eso genial. era para guión 2, ¿no? Más Sí, televisivo. televisión era más para guión 2, que era el escaletista. Claro, pasa que pregunto porque en el libro hay un capítulo que habla todo de la televisión y menciona la sitcom. Y bueno, yo pensé que eso podría ir. No Yo sé. sé que guión 2 hablaron mucho No, de yo creo que series. se centra mucho en el guión 1, que es cómo Ah, hacer guión, qué es el guión, sus estructuras, los Ahí va. géneros, las gráficas, Saxiel, comparato y personajes. Perfecto. Sí, yo también pienso así. genial, genial, gracias. Bueno, Y del documental no sé si preguntarán del algo documental, más que o- todo cómo se compone o cómo se hace, pero no lo veo como muy principal. ok, gracias. Genial. Igual no está de más leerlo. No, no, sí, sí, por los Bueno, dudas. espero les haya servido. Aquí está. ¿Podrías mandar el PowerPoint? Dale, se lo paso a Yami y le hago No sé bien los si numeritos porque ya lo cerré y no lo guardé. Entonces le hago los Eh, numeritos y se lo paso a Yami. yo el tema es que no tengo, no estoy en el grupo de guión 1, me parece. Pero vos te inscribiste, o sea, te llegó un mail. Sí, sí, me llegó. Por Sí, sí, ahí te lo puedo mandar. ¿Cierto, Yami? mortal. sí. Buenísimo. Lo mismo y Gracias. paso el link del grupo al chat, así Con seguro. mucho gusto, Toby. Perfecto. Avisen que les preguntaron por si. Sí, sí. Nata, León, una pregunta. dígame. ¿A esto para hacer el PowerPoint lo sacaste de los textos o de la clase? Yo lo saqué de las clases y de mi cuaderno de guión 1, Ah, bien. Buenísimo. León. Gracias. Dale, que estés bien. Bueno, Bueno, entonces faltaría pasar ese PowerPoint el PowerPoint y de pronto alguna información que me brinde ahorita una compa que se presentó. de una. Entonces, bueno, y también voy a subir este videito ahora más. Buenísimo. Bueno, no sé, a ver si hay alguna otra duda más. Saben que se rinde a las 3 de la tarde. Yo no sé en qué lugar. No dice nada acá. Y En parece el que es sepia. en Sepia, en segundo piso. Sí, piso en el piso. Ahí también puedo mandar ese mail que llegó y ahí te especifico ya a mí dónde quedaría. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por venir y bueno, que les vaya muy bien. Bueno, creo que estamos ¿no? Entonces, ¿no? Gracias. Dale, que estén bien, hasta luego. Voy a dejar de De nada, grabar. Yuri. Chao. Chao, que anden Chao. bien. Bueno. ¿Qué tal?
Ah,